Gloria a Dios. Bendiciones para todos en este maravilloso tiempo de reflexión, de bendición. Agradecemos al Dios del cielo por darnos esta oportunidad tan especial, tan maravillosa y preciosa de poder reunirnos para adorar y exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Qué tal si le damos gracias al Todopoderoso en este momento maravilloso y precioso donde estamos usted y yo agradecidos por la oportunidad tan especial? Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este momento maravilloso y precioso que tú nos regalas de poder, Dios de la gloria, dirigirnos ante ti, de poder exaltar y bendecir tu santo y poderoso nombre, de poder honrarte, Dios del cielo. Gracias te damos por lo que tú nos has dado, por lo que nos estás dando y nos darás. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos que nos ayudes, Dios del cielo, para poder seguir adelante, para avanzar, para no estancarnos y menos retroceder. Que nosotros podamos ser fieles a ti y al llamado que tú nos has hecho para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a este tiempo de reflexión. Damos la gloria y la honra a Dios. Qué alegría encontrarnos, y recuerden nuestro lema: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Y qué tal si usted y yo pensamos en ir a la palabra? Y quiero invitarle allí para que usted se ubique. Vamos a mirar un tema muy interesante para nuestra vida cristiana o cotidiana como cristianos, en el buen sentido de la palabra, lo cotidiano. Y es, ¿qué es orar? Porque algunas personas se preguntan, pero ¿qué es orar? O ¿para qué orar? O yo oro y no veo nada. ¿Por qué? Vamos a mirar a la luz de la palabra. Quiero invitarle a que me acompañe a Jeremías, capítulo 33, el versículo 3, para que usted y yo podamos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras y podamos avanzar en nuestra vida como creyentes para la gloria y la honra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el tema es, ¿qué es orar? Pero el título de la enseñanza es hablar con Dios íntimamente en la intimidad. Esa puede ser la respuesta del tema, el nombre del título. Hablar con Dios íntimamente en la intimidad. Y orar, sabemos que es interactuar en medio de una conversación, saber expresar y poder escuchar. Es importante que cuando nosotros saquemos el tiempo para orar, sea un tiempo de calidad, sea un tiempo a solas, como el Señor nos enseña a través de su palabra. Y acá dice Jeremías, clama a mí. Recuerde que el que está hablando aquí es el mismo Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. ¿A quién tenemos que ir? A Él. Porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero no hay otros intermediarios al que nosotros podamos dirigirnos. Entonces es importante que nosotros siempre vayamos directamente a Dios, que nosotros podamos dirigirnos al Dios del cielo, que nosotros podamos ir a la presencia de Dios, que nosotros podamos, para la gloria y la honra de Dios, decirle: Señor, aquí estamos. Mire la situación que está pasando, mire la dificultad, la lucha, el problema, la necesidad, lo que sea, pero que podamos ir directamente a Dios. Dice, clama a mí. Dios mismo nos está autorizando. Usted y yo, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, somos autónomos
para ir directamente a la presencia de Dios, para ir directamente y presentarnos delante del Señor. Y dice, y yo te responderé. Es importante que entendamos y que comprendamos que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a responder. Pero yo llevo, hermano, orando y todavía no he visto la respuesta. No deje de orar. Porque la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, recibiremos la recompensa, la bendición, la respuesta. Recuerde que Dios responde su oración y la mía en el tiempo de Él. Por eso dice, clama a mí. Y luego dice, y yo te responderé. Uno quisiera que la respuesta fuera inmediata. Que tan pronto nosotros nos levantáramos del piso, de estar arrodillados orando a Dios, o levantáramos la cabeza, dejar de orar cuando le inclinamos, que la respuesta estuviera de una vez, inmediata, instantánea. Pero resulta que con Dios no es a la manera nuestra, sino es a la manera de Él, porque a la manera de Él es muchísimo mejor. Nosotros queremos las cosas, como le decía hace un momento, inmediatamente, pero Dios va procesando y dice, no, hay que esperar un poco tiempo, un momento, para sí mismo poder entregar. Porque cuando Dios, la Biblia nos enseña que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Dios no nos la va a entregar muchas veces en el tiempo que nosotros queremos, porque Dios debe hacer un proceso, debe prepararnos para que la bendición no nos vaya a indigestar, sino que sea de gran bendición, que no nos vaya a traer tristeza, sino que al contrario, nos enriquezca espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, en el área que sea y de acuerdo a la petición que le hayamos hecho al Señor. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso la respuesta viene en el tiempo de Dios. Porque nosotros, le voy a poner un ejemplo, estamos pidiendo un carro. Señor, dame un carro, quiero un carro, necesito un carro, dame el carro. Pero Dios tiene que prepararnos emocionalmente para no ir a cometer imprudencias, para no ir a humillar a nadie, para no ser prepotentes, porque a veces no estamos preparados para recibir la bendición y podemos hacerle daño a otros o hacernos daño nosotros con la bendición. Y no es lo que Dios quiere, porque dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Hay veces que cuando se ora por una persona, o aún por nuestra propia vida, por sanidad, muchas veces se recibe de una la respuesta, el milagro, o Dios responde. Pero hay otras veces que el milagro es progresivo, sea una sanidad física, y eso lo podemos ver y encontrar allí en una ocasión que el Señor Jesús ora por un hombre que estaba ciego, y entonces el Señor ora por él y le dice, ¿qué ves? Dice, veo los hombres como árboles. Y el Señor le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. Y aquel hombre va hasta el estanque y se lava, y ahora ve. Esos son milagros progresivos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender para la gloria y la honra de Dios. Entonces, el orar es interactuar en medio de una conversación, saber expresar y poder escuchar también cuando Dios nos vaya a hablar. Por eso la oración y la lectura en la Biblia van de la mano. Es preferible ir primero en oración al Señor, vamos nosotros a hablar con Él y luego Él nos va a responder o nos va a hablar a través de la palabra. Mire que muchas veces la respuesta de una oración está en la lectura de la Biblia. Nos puede Dios guiar a través del Espíritu Santo y su palabra cuál es el paso a seguir. No todas las veces tiene que Dios, porque a veces creemos que es así, una varita mágica y la respuesta. O no todas las veces tenemos que ir donde un líder, donde el pastor, sino que Dios por su misericordia muchas veces habla a lo interior de nuestra vida, a nuestro espíritu, o muchas veces a través de su palabra también nos guía. Miren lo que dice el 2 Samuel capítulo 22 versículo 7. Dice,
En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová, al Dios del cielo. ¿Sabe? Que no es malo que otra persona ore por nosotros. De por sí la Biblia dice que hemos de orar los unos por los otros, pero para que la fe suya y la mía crezca, se consolide, se fortalezca y podamos madurar y avanzar y ayudar a otros. Mire lo que dice Samuel, 2 Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová. Y a veces en la angustia, en la necesidad, en el desespero, nosotros buscamos es otra persona que ore por nosotros. Pero cuando somos nosotros mismos, porque ya vemos la invitación que Dios nos hace, dice, clama a mí. Y dice la segunda parte, y yo te responderé. Y aquí estamos mirando que dice este varón, en mi angustia invoqué a Jehová. En medio del dolor, porque que otra persona ore por usted y por mí es una bendición. Pero ir nosotros mismos a la presencia de Dios y decirle, Señor, mire, es que me duele aquí, en la coyuntura del hombro, cuando lo levanto, cuando lo bajo, o cuando lo muevo, o cuando lo sacudo, qué sé yo, me duele el hombro. No es lo mismo que otro hermano diga, Señor, pido sanidad por mi hermano y que sea sano en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice aquí este varón, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, no a ningún intermediario, no a ningún santo, sino directamente a mi Dios. ¿Cuál es el Dios suyo? El mío es el de los cielos, el mío es el de la Biblia. Entonces, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Qué hermoso, qué bendición tan grande, ese Dios maravilloso que tenemos, que inclina su oído, nunca está ocupado para escucharnos, para dar respuesta, para bendecirnos, para socorrernos, para alientarnos y para guiarnos. Y si vamos a Job, el capítulo 33, del versículo 1 al 3, allí encontramos algo maravilloso y precioso que las Sagradas Escrituras nos enseñan y que nosotros podemos, para la gloria y la honra de Dios, comprender lo que Dios nos quiere hablar, cómo Dios nos quiere guiar, cómo Dios quiere glorificarse en nuestras vidas y cómo Dios quiere guiarnos para que nosotros podamos creerle a Dios por su palabra, para que nosotros aprovechemos bien el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos, y vayamos en oración para la gloria y la honra de Dios. Dice el versículo 1 del 33 de Job, para que usted y yo podamos mirar cómo realmente es que Dios trabaja, y no desanimarnos, y no desesperarnos, y no angustiarnos, porque hay que saber esperar. Dice, Eliú censura a Job, por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Es importante que cuando nosotros vayamos a Dios, abramos nuestros labios. A pesar de que Dios es el único que puede leer nuestra mente, que conoce lo profundo de nuestros pensamientos, que hicieron las intenciones del corazón, cuando se trata de la oración, es necesario que nosotros abramos nuestra boca. Miren lo que dice aquí. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Aquí Eliú está confrontando a Job. Pero esto es una inspiración para que nosotros entendamos. Porque recuerde que orar es un diálogo intercambiado entre dos personas. El uno escucha y el otro en su momento responde. Nosotros somos los que vamos a clamar a Dios y Dios en su momento nos va a responder. Bien sea con la respuesta o nos habla a través de su palabra o usa un instrumento de los que Él quiere usar o tiene para hablarnos. He aquí, yo abriré ahora mi boca para orar y para recibir respuesta y para adorar y exaltar a Dios. Debemos de abrir nuestra boca.
No podemos pretender, vuelvo y le repito, que aunque Dios lo conoce y puede leer nuestra mente, si así se puede decir, y sabe la intención del corazón, no podemos quedarnos con los labios cerrados. Aquí dice, he aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Qué maravilloso que usted y yo podamos entender y comprender que debemos de ir a la presencia de Dios, que debemos de clamar al Dios del cielo, que debemos de ir al Señor, invocar su nombre y pedir su respaldo y pedir su ayuda, pero que clamemos, que abramos nuestro labio, que le digamos, Señor, aquí estamos, necesitamos tu respuesta, necesitamos tu ayuda. Vuelvo y le repito, que otra persona ore por nosotros es una gran bendición. Pero ¿sabe cómo se desarrolla su fe y la mía? ¿Cómo maduramos usted y yo y cómo crecemos realmente? Cuando nosotros mismos vamos a la presencia de Dios. Por eso, quiero recordarle que antiguamente el que iba a la presencia de Dios era el sacerdote. Era el que tenía el privilegio. Y el sacerdote tenía sus ayudantes, y entonces él se ponía su vestidura, su efod, todos los implementos, y entre esos implementos se colocaba una cadenita en el tobillo que tenía una candonga y que cada vez que él caminaba sonaba. Pero también se ponía aquí alrededor de la cintura, se amarraba con una especie de cinto. Y el ayudante se quedaba con la punta y iba a seguir soltando, y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote. Y el sacerdote iba a Dios a favor del pueblo, y hablaba con Dios, y Dios le respondía al sacerdote, y el sacerdote venía y le hacía saber al pueblo lo que debía de hacer. Pero esa campanita que tenía en el tobillo el sacerdote daba a entender cuando iba entrando o cuando iba saliendo. Pero cuando la campanita no sonaba era porque ya había llegado hasta el lugar santísimo y tenía un lapso de tiempo donde se devolvía. Pero si no sonaba esa cadena, esa campanita, y el cinto que tenían lo tanteaban y se veían que no había respuesta, porque el sacerdote entonces cuando le tiraban la cinta, entonces él también respondía. Pero cuando no había respuesta, era porque el sacerdote no estaba rectamente bien delante de Dios y había muerto en la presencia de Dios. Porque recuerde que la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor Todopoderoso le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Por eso, y nosotros tenemos una ventaja, no para cogerlo de costumbre, que si nosotros lamentablemente nos equivocamos, pecamos, fallamos, por supuesto que tenemos no solamente una conciencia que nos acusa que lo que hicimos, dijimos, pensamos está mal, sino el Espíritu Santo ante todo, que es el que nos guía. Y si sabemos que no estamos bien, a pesar de estar mal delante de Dios, de haberle fallado, podemos acercarnos, ya no como el sacerdote, sino directamente a Dios a través de la oración, e ir y pedir perdón y misericordia para que Dios sea otorgándonos el perdón. Ahora mire lo que dice aquí el Salmo capítulo 3 versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Nunca es perdido clamar al Dios del cielo. Nunca es en vano orar al Todopoderoso. Siempre va a responder el Dios maravilloso. Vuelvo y le digo, no va a ser en su tiempo, no va a ser en el mío, pero Dios siempre va a dar respuesta. Por eso dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Vuelve e insiste, somos nosotros preferiblemente los que debemos de clamar al Dios eterno. Salmo 17:1. Oye, oh Jehová, una causa justa está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sinceros.
engaño. Recuerde que Dios ama la verdad en lo íntimo. Recuerde que Dios lo conoce absolutamente todo y Dios pesa los corazones y Dios conoce la intención de cada corazón, de cada uno de nosotros. Por eso a Dios no le podemos engañar ni mentir. Por eso no hay como nosotros mismos ir directamente a la presencia de Dios. Y yo espero que no me haya malinterpretado. No estamos en contra de que otra persona ore por nosotros o orar por otra persona. Pero para que su fe se desarrolle, para que su relación a través de la oración con Dios se desarrolle y usted pueda madurar y tener una firmeza y ser inamovible en la fe, no hay como nosotros mismos ir a la presencia de Dios. No hay como nosotros mismos hacer lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y mire lo que dice, Salmo 18, 36. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es lo que nosotros debemos de entender y comprender para la gloria y la honra de Dios. Que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a salvar. Dios nos va a responder. La Biblia nos enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso es importante que nosotros podamos practicar la oración. ¿Qué salmo le dije? 18, 36. Dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no olvidaste acabarlos. Los herí, de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. ¿Por qué no los oyó? Porque eran enemigos, porque eran personas que se habían levantado contra este varón. Y por eso dice aquí, y es importante nosotros entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es necesario, recuerde que anteriormente la lucha, la pelea, la batalla era cuerpo a cuerpo y era diente por diente y ojo por ojo y era a filo de espada. Hoy en día ya no es así. Este salmo aquí, el salmista nos habla de esa manera, pero el Dios de la gloria, aunque los enemigos, mire cuánta gente hay que hace oraciones contrarias. Pero eso es una pérdida de tiempo. Si usted y yo andamos bien delante de Dios, ninguna arma forjada va a prevalecer contra nosotros. Ninguna. El detalle es cuando lamentablemente se le ha fallado al Señor y en vez de correr a los pies de Cristo a suplicar misericordia, a pedir perdón, a humillarnos delante de Él, la gente muchas veces corre a huir de la presencia de Dios, a huir del pastor, del líder, de la congregación, de los hermanos, y el enemigo coge ventaja a través de la carne y la persona o continúa en la misma condición o hasta peor. El Salmo 21 dice: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Mire, esta porción de la palabra debe afirmarnos a usted y a mí en la oración. ¿Sabe qué es lo triste que se está viendo en una parte de la iglesia? Que en los servicios la oración escasea. En muchos lugares ya no tiene la oración un tiempo específico o especial. No estamos en contra de adorar y exaltar a Dios, aún con cánticos nuevos, porque la Biblia lo enseña. Pero desafortunadamente la oración ha venido desapareciendo. Mira, hay lugares que tenían días específicos, servicios específicos de la oración, y eso era una gran bendición. Pero ¿por qué los fueron quitando? Porque a veces, como no se ve la respuesta en el momento, o porque se presenta una dificultad, una lucha o una adversidad, entonces se cree que la solución es quitar la oración. Y si lográramos entender el propósito tan tremendo de la oración, mire,
Jesús oraba. Y Jesús se retiraba a orar, a hablar con el Padre a través de la oración. Si Él lo hacía, ¿acaso nosotros estamos exentos de no hacerlo? No, nosotros también tenemos que hacerlo, también tenemos que clamar, también tenemos de orar, también tenemos de humillarnos. Por eso dice la Biblia, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere el tiempo. Usted y yo queremos que sea hoy, que sea mañana. Dios dice, tranquilo, humíllese, clame, que yo le voy a dar la respuesta en el tiempo indicado para que usted tome o reciba esa respuesta, esa bendición, y no le vaya a caer mal, sino al contrario, sea de gran provecho. Y ahora miramos en el Salmo 49. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No nos dé pereza orar. Dejemos que el Espíritu Santo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles por usted y por mí, se va a glorificar y nos va a guiar y va a ser mucho mejor la respuesta. Mire, muchas veces la persona viene angustiada, desesperada por el problema, sea en la salud, en lo sentimental, en lo económico, familiar, y viene desesperada, angustiada y ora a la carrera. Y muchas veces ora con rabia o con sed de venganza. Por eso leímos lo que el salmista oraba. Pero recuerde que eso eran otros tiempos. Por eso pusimos ese punto de referencia para entender que hoy en día no es así. Hoy en día debemos de venir humillados ante el Dios del cielo, suplicar, implorar misericordia para que Él nos ayude. Y si nosotros no hacemos esto, hermanos, déjeme decirle que perdemos esa gran oportunidad. Mire, cuánta gente, ¿cómo puede ser que ciegos recibieron un milagro? Ciegos. Los ciegos pueden hablar, claro. Pero ellos sabían que por ahí pasaba Jesús y empezaron a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y a pesar que los mandaban a callar, ¿sabe qué pasaba? No callaban. Seguían abriendo sus labios con más fuerza, con más destreza, y decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y si nos ponemos a mirar a la luz de la palabra de Dios, cantidades de hombres y mujeres iban al Dios del cielo. Por ejemplo, una mujer que ha marcado mi vida, ese milagro que el Señor hizo, fue la mujer del flujo de sangre. Que aquella mujer se dio cuenta que Jesús pasaba, escuchó el mensaje y entonces emprendió el viaje. ¿A qué? A tocar solamente el borde del manto de Jesús. Y sabe que era una multitud por lo general que seguían al Señor. Y en aquella ocasión no fue la excepción. Y aquella mujer, con 12 años, teniendo un flujo de sangre, 2, asumo de que debía estar débil. 3, dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. Esa mujer debió haber sido una mujer adinerada, porque para mantenerse 12 años, y en ese tiempo no había las EPS, bueno, gloria a Dios. Y finalmente ella ni siquiera piensa en su corazón decir: voy a mandarle una nota a Jesús con uno de los discípulos. No. Ella se abrió paso en medio de la multitud. A ella no le interesó su condición, porque recuerde que una mujer con flujo de sangre no podía estar en medio del pueblo. Tenía que estar aislada mientras ese suceso pasaba. Pero ella se abrió paso entre la multitud. Yo siempre he asumido que esa mujer debía estar débil, demacrada. Tuvo que haberse cubierto el rostro para no ser descubierta. Y empezó a abrirse paso en medio de la multitud. Y cuando estuvo cerca de Jesús, como pudo, se inclinó y tocó el borde del manto de Jesús. Arriesgando que la multitud, porque tenía que inclinarse,
arriesgando que la multitud la tumbara y la pisoteara y hasta la matara. Pero ella fue directamente al Rey de Gloria. Y es lo que nosotros debemos de entender y aprender, que es lo que nosotros debemos de hacer, ir directamente al Rey Eterno. Mire, hay cosas que no son pecado, pero que no son de bendición. Vuelvo y le digo, no estamos en contra de que otros oren por nosotros y nosotros por otros, pero no hay nada más hermoso que nosotros mismos tener esa experiencia. Y cuando uno recibe el milagro, uno dice, uy, yo recuerdo que yo en la madrugada o en las tardes o en las noches oraba a Dios y a veces no sentía fuerzas, a veces no sentía ánimo de orar, a veces me sentía tan desanimado, otras veces me sentí frustrado, otras veces enojado, pero le decía, perdóname Señor por lo que siento, pero ayúdame porque necesito el milagro. Mira este dolor, mira mi economía, mira los compromisos, mira la familia, cualquiera que sea el problema o la dificultad. Vuelvo y le repito, porque no es lo mismo que otro le ponga manos y le diga, recibe en el nombre de Jesús, que por las llagas de Cristo y sana. No es malo, eso es bíblico. Pero ir a la presencia de Dios y derramar el corazón es muchísimo mejor. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10. Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si nosotros ni pedimos ni llamamos, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Y es lo que nosotros debemos de entender. Y aquí es directo el mensaje para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos, para la gloria y la honra de Dios, ir nosotros a humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, glorifícame. Mire, la Biblia nos habla de un hombre que llevó a su hijo donde los discípulos. ¿Y sabe qué hizo este hombre, este padre de familia? Fue donde los discípulos y le llevó a su hijo y no vio el resultado que él esperaba. Lo lógico es que los discípulos oraron por el joven, pero no pasó nada. Y entonces el padre de familia ve que Jesús está por allí y entonces le dice, Señor, ten misericordia, he traído a mi hijo, a tu siervo, para que oren por él, pero... Y el Señor les llama la atención a los discípulos y es fuerte con él, y es fuerte con él, con ellos, y le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que necesitamos realmente de esa comunión, de ese respaldo de Dios, que necesitamos ir a humillarnos delante de Él. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, el versículo 9. Y yo digo, pedid y se os dará. Este texto lo podemos entrelazar en el buen sentido de la palabra con Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Aquí nos está asegurando que al pedir hay respuesta. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y nos pone una confrontación, una reflexión, un ejemplo. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si, dice el 12, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y miren lo tremendo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oiga, mire, hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Hasta ahora no habéis recibido nada porque no habéis pedido. Pedid y recibiréis y se os dará. Aquí nos está autorizando el mismo Señor Jesucristo para que pidamos, para que vengamos a la presencia de Dios, para que nos humillemos. Ahora no solamente es para que pidamos lo material,
Y no es malo pedir las bendiciones, el respaldo de Dios en las labores, en el hogar, una sanidad. Pero ¿sabe que muchas veces no pedimos? Entendimiento o revelación de la palabra. O la llenura del Espíritu Santo. Aquí dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y muchas veces la persona anda sola, porque no ha invitado al Espíritu Santo. Ven, Consolador precioso. Tenemos las arras del Espíritu. Escuchen, tenemos las arras del Espíritu. Gloria a Dios. Y el que comenzó la buena obra es poderoso para perfeccionarla. Pero nosotros debemos de anhelar más de su presencia, más de su Espíritu Santo, ser llenos para la gloria y la honra de Dios, que pueda fluir la presencia de Dios en nuestra vida, que sea un torrente maravilloso, que como se cumpla lo que la palabra dice, que en nuestro interior corra como ríos de agua. Hermano, mire qué es lo primero que sale de la boca de un creyente muchas veces en medio de la dificultad, de la necesidad, del problema. Algunos lamentablemente llegan a maldecir, a renegar, no solamente a quejarse, no solamente a vituperar y atreverse a decir, no, pero es que me está yendo mal, cuando yo no era cristiano me iba bien. Señor, reprenda al diablo. Así tuviera 4 pesos de demás, pero qué bien será, qué bien es tener de aliado a Satanás. Mientras que así no tengamos los 4 pesos que teníamos antes en el momento, no lo tengamos, pero tenemos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Hemos recibido el perdón por nuestros pecados y nos ha otorgado la vida eterna. Recuerda que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Sí, necesitamos el deseo del corazón, necesitamos cumplir con compromisos, adquirir propiedades para la gloria y la honra de Dios, que la casa, que un carro, bueno, amén, que la universidad para los hijos, amén, gloria a Dios. Yo sé que Dios es poderoso para proveernos y en su tiempo va a dar respuesta para la gloria y la honra de Dios. Pero no podemos desesperarnos. Y para terminar, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que siempre que nosotros nos acerquemos a Dios, que siempre que nosotros vamos al Dios de la gloria, ofrezcamos también frutos de labios. Yo considero que usted mínimo ha leído el Padre Nuestro, mínimo. Pero si usted se pone a detallar, se detiene a detallar el Padre Nuestro, es una inspiración de oración muy linda. Dice, Padre Nuestro. Primero, yo estoy reconociendo que Él es mi Padre y que yo soy su Hijo. Que estás en los cielos, que Él gobierna. Santificado sea tu nombre, que Él es santo. Venga a tu reino. Le estoy invitando a que tome el gobierno de mi vida. Hágase tu voluntad. Y eso es lo que a veces nos cuesta, aceptar la voluntad de Dios. Porque por lo general queremos es que se haga nuestra voluntad. O que las cosas salgan como nosotros hemos pensado, hemos planeado y determinado. Y por eso a veces los planes se convierten en lomo. Porque no incluimos a Dios. Porque no nos humillamos delante de Dios. Porque no vamos delante del Señor a implorar su misericordia. Y allí es donde muchas veces fallamos. Y muchas veces nos estrellamos. Y por eso dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la Biblia nos recomienda estar contento con lo que tiene, pero uno quiere más y más. Y no es malo, pero todo va a ser moderadamente y en su tiempo. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué pedimos? ¿Para jactarnos? ¿Para rivalizar con otro? Es que yo soy más bendecido, es que yo sí oro, como el publicano y el fariseo. Miren lo que hacía el publicano. El publicano decía, Señor, no soy como ese fariseo. Yo diezmo, ayuno 2 veces a la semana. Y él sacaba pecho y él se alababa a sí mismo. Y la Biblia nos recomienda que no te alaben tus propios labios, sino los labios de otros, extraños, es mejor. Pero aquel varón, el publicano,
no era capaz de levantar su vista al Dios del cielo porque él reconocía su condición y él creía que no era merecedor de tan grande privilegio y honor que le daba el Dios del cielo de dirigirse en oración a él. Finalmente el Dios del cielo dice: ¿quién cree que de los dos salió justificado? Algunos dieron una respuesta, otros otras, pero finalmente el que salió justificado fue el que se humilló, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y exaltarse no es solamente irarse, exaltarse es desesperarse, angustiarse, dudar, cavilar, cuestionar. Miren lo que dice la Biblia: es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que le va a hallar y que es galardonador de los que le buscan. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando usted y yo vayamos en oración tengamos la certeza que como mínimo Dios nos va a escuchar. Pero Dios no va a dar la respuesta sin oración, la oración sin respuesta. Que de pronto la respuesta no es la que usted y yo esperamos, pero es la que nos conviene y es la que nos va a servir para la gloria y la honra de Dios. Así es de que, ¿por qué orar? Porque es un privilegio hablar con Dios. ¿Con qué persona le gusta a usted hablar? Contarle sus problemas o sus triunfos. ¿Con qué persona? O contarle anécdotas o los planes o dónde estuvo. Algunos tienen un amigo, una amiga, un familiar. ¿Cuánto más poder nosotros empezar a tener con Dios esa comunión íntima en la oración y contarle a Dios absolutamente todo? Aun cuando nos sentimos tristes, aun cuando estamos angustiados, desesperados, aun cuando estamos enojados. Si usted se pone a mirar, Jonás, en medio de su enojo, estaba orando. Porque Jonás se enojó y se enojó con Dios. Porque Jonás sabía quién era Dios. Un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de compasión. Y perdonó a Nínive porque Nínive se humilló. Nínive fue a la presencia de Dios. Pero Jonás se molestó y se enojó. Y así suele pasar muchas veces. Varios estamos orando por peticiones y Dios le responde a un hermano y hay otros que se enojan. Lamentablemente. Pero lo hermoso y maravilloso es que Dios siempre va a responder. Y se enojó tanto y en medio del enojo intercambiaba Jonás palabras con Dios. Y Dios tiene que decirle: Jonás, ¿haces bien en enojarte por la calabacera? Porque Dios le dio una calabacera para cubrirlo del sol fuerte. Pero como Jonás se enojó, Dios creó un gusano y se comió la calabacera. Y Dios le tiene que decir: pero ¿por qué está bravo? Si usted no hizo la calabacera, la hice yo. Y en medio del enojo es bueno ir a la presencia de Dios. En medio de la angustia, el desespero, de la presión. Pedro, cuando vio que era el Señor, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Y el Señor Jesús le dijo: ven. Y Pedro caminó. Pero luego, al voltear a mirar las olas, las tempestades, lo podemos relacionar con los problemas, la angustia, caviló y se hundió. Por eso es importante que entendamos que una de las armas poderosas es la oración. Hermano, a través de la oración se han logrado y se lograrán muchas victorias, muchos triunfos para la gloria y la honra de Dios. Por eso no se deje desanimar. Si está desanimado en oración, retome el tiempo de oración en la madrugada, en la tarde, en la noche, pero retome el tiempo de oración. Que si no ha visto la respuesta a la oración, no interesa. Siga adorando, exaltando al Dios del cielo. Termino con esto: no nos cansemos de hacer el bien, dice el Señor en su palabra, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Dios les bendiga grande y poderosamente, y vamos a orar para la gloria y la honra de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo de reflexión, de bendición que tú nos has regalado. Te pedimos que nos ayude, que despierte ese espíritu de oración en nuestras vidas, que podamos valorar el tiempo de la oración, quebranta el desánimo, la pereza, el conformismo, y así como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que sea
despertado ese espíritu de oración en nuestra vida, que nuestro espíritu se despierte a clamar, nuestra alma a gemir delante del Dios del cielo, que ninguna dificultad nos vaya a robar, nos vaya a privar de la libertad de comunicarnos contigo a través de la oración. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente, y si Dios nos presta la vida, podemos reunirnos en otra ocasión, en otro tiempo de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.